grabar esto. Bien, vamos a comenzar. Les voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver entonces sobre este webinar que trata sobre mm, introducción al modelamiento de bases de datos. Bueno, el día de hoy, no sé si estarán acostumbrados a que haya una presentadora. El día de hoy no lo hay. Así que vamos a empezar de frente a lo que es este webinar, ¿no? Bueno, tiene como fin entregar a ustedes las bases teóricas el día de hoy para que puedan entender cómo llevar el curso de SQL Server, si es que lo van a llevar. Apuesto que muchos que sí. Pero este curso de SQL Server es una herramienta como muchas que hay. Y como tal herramienta es importante saber para qué sirve, ¿no? Y cómo es que vamos a poder aplicar, por ejemplo, algún tipo de código, porque vamos a codificar en esta herramienta y más que todo para poder comprender o entender los errores que puedan haber en dicha herramienta. Sí, más que todo para eso tiene como fin este webinar. Introducción al modelamiento de bases de datos en SQL Server, modelamiento de bases de datos, fundamentos de bases de datos, se conoce así. ¿Ya? Ahora, SQL Server es una herramienta que sirve para poder construir, ¿sí?, bases de datos o gestionarlas. ¿A qué nos referimos con gestionar una base de datos? Que podemos manipularla, por ejemplo, crearla, borrarla, modificarla, trabajarla, desarrollarla, diseñarla también y aplicar algún tipo de cosas más que tiene este programa. Pero como tal, SQL Server no es el único, existen también otras herramientas, ¿sí? Pero entendiendo la base teórica, nosotros podemos apuntar perfectamente, por ejemplo, no a SQL Server solamente, sino a MySQL, PostgreSQL, ¿sí? Para poder entonces desarrollar nuestras bases de datos. Bueno, vamos a comenzar. Les voy a invitar a que en Google, bueno, busquen este libro, UML en 24 horas. Siempre la teoría como que al inicio, me ha pasado también a mí, que es un poco quizás compleja de entender debido a las definiciones que hay. Como estamos empezando desde cero, obviamente que no sabemos muchos términos, ¿verdad? Así que esto es un webinar apto para aquella persona que no sabe pues nada de términos. Entonces, ¿de dónde recojo toda esta información? De un libro que no te habla con palabras técnicas. El libro se llama UML en 24 horas. Lo pueden colocar así. Y el primer enlace, Aprendiendo UML en 24 horas, es el que les invito a que puedan descargar y leer. Esto de acá sirve para el diseño mediante diagramas. Es un aprendizaje, si bien es cierto que ya tiene sus años. UML no es algo nuevo, ya tiene sus años, sin embargo, hay bases teóricas que se usan hoy por hoy. Como por ejemplo, un concepto llamado de ¿cómo se llama? La orientación a objetos. Y entre ellos hay un tipo de diagrama que nos enseña en este libro para poder aplicar y diseñar nuestras bases de datos. Les hago un ejemplo. Digamos, si vamos a construir una casa, vamos a tener que hacer unos planos, vamos a tener que diseñar. Hay personas que se encargan para hacer esto, un arquitecto, un ingeniero, entre ellos, bueno, sacan todo eso, hacen una maqueta incluso y dicen así va a ser y va a tener este modelo y estas partes o componentes. Nosotros no hacemos cosas físicas, ciertamente, sino desarrollamos aplicaciones o manejamos información a través de la computadora, a través de otros dispositivos. Entonces, ¿cómo empiezo a modelar? Porque ahí hay un término, ¿no? Y esto es algo que mi profesor también me repetía. Modelamiento. ¿A qué se llama modelamiento de bases de datos? ¿Qué vamos a modelar en sí? Modelamiento habla sobre el hecho de que nosotros vamos a ver información en el mundo real, ¿sí? De una forma quizás no tan bien organizada. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tener que crear algún tipo de diseño mediante un diagrama. Los diagramas, así como lo hacen los arquitectos,
o ellos, nosotros hacemos diagramas para poder plasmar una idea de solución de nuestra información para que sea mucho más manejable. Cualquier organización, cualquier negocio, incluso pequeñas aplicaciones que nosotros quisiéramos tener, vamos a tener que modelarlas. Modelar entonces viene de diseñar o de realizar algún tipo de diagrama. Esto de acá sirve para que nosotros podamos entender en una hoja o en algo que podamos ver un diseño o un diagrama de cómo va a ser organizada nuestra información. La información en el mundo real, en el mundo 1, como me hablaba mi profesor, tenemos información que está quizás desordenada y no bien organizada. Entonces, en el mundo 2 tenemos aquel arquitecto, diseñador de bases de datos, analista, ¿verdad? En donde él toma los problemas del mundo real y los lleva al mundo de las computadoras, tratando de que con las computadoras vamos a tener una forma de cómo organizar mucho mejor de lo que tenemos en el mundo 1, en el mundo real. De eso se trata esto de acá, de los 3 mundos. Viene a darles ese tipo de percepción de cómo es que vamos a modelar. Ya de eso se trata, el modelamiento de bases de datos. Bueno, esto de acá nos va a servir para qué. ¿Qué pasa si yo entiendo muy bien lo que es el modelamiento de bases de datos? Nos va a servir, por ejemplo, si nosotros queremos después dedicarnos a lo que es algo como programación, quizás como un analista de bases de datos también. Si queremos, por ejemplo, aprender Power BI, voy a tener un perfil científico, ¿no? De datos o analista de datos, que es muy pedido hoy por hoy, ya que las empresas el recurso más importante ya saben que es la información, pues, ¿no? Entonces, vamos a ver ello. Introducción. En forma general, esto de acá de la información, el ser humano, como ustedes sabrán en la historia, siempre ha buscado guardar su información, incluso tallando piedras y demás, en papiros y cosas así. Esto tiene una historia en cuanto a las bases de datos. ¿Qué es una base de datos en sí? La base de datos no es más que, existen 2 tipos. Existen una base de datos que es relacional y no relacional. La relacional es la que vamos a aprender a cómo modelarle el día de hoy. La relacional tiene su historia. ¿Y por qué se llama así? Porque vamos a tener que guardar información en algún lugar. ¿Y dónde se guarda la información actualmente o qué herramienta se utiliza? Se utiliza una herramienta conocida como una tabla. En una tabla tú tienes una filas y columnas y ahí organizas tu información en varias celdas. Y ahí vas a colocar algún dato. Esto de acá fue postulado por Edgar Frankot. En la historia está esto de que él postuló una serie de reglas o normas, ya que varias empresas en ese entonces, en los años 70, 60 por ahí, creaba su base de datos de forma como ellos querían. O sea, no había un estándar en sí. De hecho, la industria de las aplicaciones o el software es una industria rota, se le conoce así, pues, ¿no? Porque cada quien hace sus cosas a su manera. Entonces, ¿cómo es que 2 personas o 2 programadores se pueden poner de acuerdo para hacer una aplicación? De acuerdo a algunos principios, ¿verdad? Y uno de ellos, en este caso Edgar Frankot, postuló este tipo de normas. No le hicieron caso, Oracle tomó sus bases y es así como Oracle nació como este tipo de empresa para poder crear su base de datos relacional de Oracle y que es hoy por hoy una de las más usadas también, ¿no? Pero bueno, en la historia está esto. Ahora, vamos a ver un poco de las bases. Esto ya lo he dicho varias veces, pero hay que entender la diferencia entre dato e información, porque acá bien claro en la diapositiva nos manda que es introducción al modelamiento de bases de datos y no nos habla de información todavía. En resumen, la información sería lo que tú quieres obtener a través de una consulta o una pregunta. Por ejemplo, vas a una tienda o una bodega y le dices cuánto está el precio del arroz.
le estás haciendo una pregunta, le estás haciendo una consulta. Eso posteriormente tú lo puedes almacenar como una información para que tengas conocimiento de lo que ya has preguntado. La información es un conjunto de datos que tú obtienes como respuesta. La información es un conjunto de datos procesados. Es como el ordenador, bueno, ingresas datos, se procesan, luego lo obtienes. Eso es la información y los datos es lo que tú vas a almacenar. Cuando tú creas una base de datos, tienes que preocuparte en qué es lo que vas a guardar y no lo que quieres obtener. Generalmente se puede o puede haber algún tipo de error o problema. Cuando tú te preocupas en lo que quieres obtener, vas a guardar datos de forma no normalizada. Esto quiere decir que no vas a guardar datos con un propósito que vas a obtener después y vas a tener algún tipo de problema. Entonces, si vamos a modelar bases de datos, preocuparnos en cuáles son los datos que vamos a guardar. Hay diferentes tipos de datos, ciertamente, y cada herramienta lo maneja de distinta forma. Esto de acá, bueno, es de forma general, pues no hay numéricos, hay de texto, lógicos y de fecha y hora. El tipo de datos es esto, una forma de cómo los datos se pueden clasificar. Más que todo sirve para esto y muchas herramientas lo hacen. Tabla es algo lo que la herramienta que se usa en bases de datos relacionales, a diferencia de las no relacionales, por ejemplo, ¿no? Más que todo las bases de datos relacionales tienen como fin o son más poderosas cuando tú vas a guardar datos. ¿Sí? Si tú vas a guardar datos, entonces vas a usar una base de datos relacional. Es más poderosa, es más factible usarla. Si tú en tu aplicación o en tu manejo de información vas a tener que hacer consultas cada vez, se recomienda una base de datos no relacional. Las que estamos aprendiendo una vez más son relacionales. Entonces, son más factibles para poder guardar información. ¿Y cómo se guardan? Se guardan a través de forma con una herramienta llamada como tabla. No es la única, obviamente, hay otras herramientas también, pero acá en SQL Server se trabaja así y también en otros motores. Entonces, la base de datos relacional, ¿qué es? Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto, conjunto de tablas que están vinculadas unas y otras a través de algo en común. Y esto de acá nos habla, por ejemplo, que en dónde vamos a tener que crear nuestra base de datos, la vamos a crear en distintas herramientas. Puede ser Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, Postgre y también puedes usar Access. ¿Cuál es ideal o cuál es mejor, digamos? Esto depende siempre del contexto en que lo vas a emplear. No se trata de quién sea mejor, sino en dónde lo vas a aplicar. Generalmente para desarrollar aplicaciones que están en la nube, que no tengan un costo elevado, se utiliza MySQL. También puedes usar MariaDB. Microsoft SQL Server, sin embargo, al tener una licencia o ser privada, ¿no? Tiene un costo más elevado y corre bajo plataformas de Windows, aunque también han sacado una para Linux. Si hay una versión así. Sí, así que esto de acá son en general, o en resumen, los SGBD, Sistemas de Gestión de Bases de Datos, en inglés RDBMS. Son aplicaciones que nos van a proveer de herramientas o de características para poder crear una base de datos. Sí, ahí simplemente voy a trabajar. Ahora, SQL es el lenguaje en el cual yo voy a tener que aprender para poder crear mi base de datos, manipularla o trabajarla. Sí, entonces SQL es este lenguaje que se usa. Y si bien es cierto, SQL tal cual, puede que tenga algunas, no sé si podría llamarlo carencias, y es por ello que herramientas como Microsoft SQL Server implementa algo llamado Transact SQL. Transact SQL, ¿qué es? En resumen, bueno, Transact SQL es cuando SQL es de por sí el mismo lenguaje, carece de este tipo de funcionalidades y entonces Transact lo que hace es implementar este tipo de programación a el lenguaje de SQL. Por ejemplo, podemos aplicar lo que son condicionales ahí.
una condicional también anidada. Se puede aplicar ahí. Se puede aplicar, por ejemplo, un while, un for. Todo lo que estoy hablando es programación. Entonces, SQL de por sí sirve para poder manejar tu información que vas a querer crear, manipular. Pero si tú quieres programar para que haga rutinas, para que, por ejemplo, una instrucción sea mucho más rápida o también factible, vamos a poder usar Transact SQL. Esto en Microsoft SQL Server. Pero, por ejemplo, en Oracle, ¿qué se podría usar? En MySQL, ¿qué se usa? Porque también se puede usar un while, un for o programación dentro de ahí. ¿Sí? Así que en Microsoft SQL Server se utiliza el Transact SQL para darle este tipo de superpoderes para manejar nuestra información con programación. Y eso es lo que es al final, ¿no? Transact SQL vendría a ser un lenguaje de programación para manipular bases de datos. Todo esto, al final, cuando nosotros vamos a crear nuestra base de datos, va a ser algún tipo de origen. Este origen sería usado posteriormente para un análisis. Por ejemplo, con herramientas muy populares hoy por hoy, que es Power BI, que es muy usado, se podría trabajar para hacer algún tipo de reporte o informe. Muy bien, ya estoy conociendo entonces lo que vendría a ser algunas cosas como herramientas, algún concepto tal, pero en sí, ¿qué herramientas se utilizan para lo que es el diseño de una base de datos? Porque ciertamente uno puede ir a la herramienta que es la aplicación y empezar a crear o hacer código o a copiar código que hay por ahí. Pero claro, eso no es la idea. La idea es que uno pueda entender desde cero. ¿Qué herramientas entonces existen para el diseño? Hay herramientas, generalmente son tres. La herramienta que particularmente utilizo es diagrama de clases, pero tú puedes utilizar el diagrama de entidad, relación o el extendido. ¿Qué diferencia hay entre los tres? El modelo entidad relación, modelo recordemos que es para hacer diagramas, ¿verdad? Cuando habla de modelo. Entonces, el modelo de entidad de relación es este tipo de diagrama básico para poder diseñar una base de datos. Y cuando hablo de básico es porque no vamos a encontrar muchas más cosas semejantes a lo que ocurre en la vida real. Por ejemplo, podemos usarla para trabajar ejercicios. Dicho sea de paso, los ejercicios van a encontrarlos acá en un documento de Word. Al final de la charla les voy a compartir este enlace para que puedan descargar los materiales tanto como PPTs y este Word, donde hay algunos ejercicios por ahí. Ya, entonces, el modelo de entidad de relación es una herramienta básica. Vamos a ver las partes de ello. La herramienta del modelo de entidad de relación extendido, ¿de dónde recoge y por qué es extendido? Tanto el modelo de entidad de relación extendido y el diagrama de clases van a recoger sus bases del libro UML en 24 horas. ¿En qué página está? Bueno, para esto hay que leer lo que es la orientación a los objetos y un poco de la introducción a UML. También va a ser necesario el uso de la orientación a objetos, uso de relación, agregación, composición, interfaces y realización. Suficiente con esto del número 1 hasta el número 5 para poder entender de qué se trata y por qué se llama extendido y por qué viene el nombre de diagrama de clases. El modelo entidad-relación vamos a ver ahora. El modelo entidad-relación es esto de acá. Es un tipo de diagrama de flujo, como se dan cuenta, en donde hay una relación entre una entidad y también otra. Es el diagrama más básico, como les digo, porque acá no vamos a encontrar similitud tanto con la vida real. Por ejemplo, vamos a ver acá algún ejemplo, digamos acá en la definición por ahora de cada uno de ellos. En Google, si bien es cierto, si uno coloca diagrama de bases de datos va a encontrar un montón. Y esto también me ha pasado como estudiante, por ejemplo, pongo diagrama de base de datos en Google, ¿no? En Google Imágenes. Cuando uno era estudiante hacía esto. Y resulta que no todos los diagramas parten desde cero.
y eso hace que quizás uno se confunda, porque hay algunos diagramas diferentes a otros. Y uno se pregunta, ¿pero por qué la diferencia? Bueno, la diferencia, hay un diagrama que es diagrama lógico, hay otro que es un diagrama conceptual y hay otro que es un diagrama físico. Sí, el diagrama físico trata sobre que este tipo de diagrama ya está listo para poder ser ejecutado. Es como código plasmado en un diagrama. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver algunas cosas como los tipos de datos. Vamos a verlo en un momento. En el diagrama lógico simplemente está lo que es la idea de cómo vamos a relacionar nuestras entidades llamadas tablas. Y por ejemplo, vamos a ver en algunos un rombo, ¿verdad? Acá vemos algo así como un rombo, mientras que en otro diagrama vemos algo así. En este diagrama, que es de Power Pivot, o no sé cuál es, perdón, no vemos nada, pero también es un diagrama o un modelo. Entonces vamos a ver eso de cada uno de ellos. Muy bien, el primero es el concepto de entidad o tabla. En forma general es un sustantivo. Cualquier sustantivo que menciones podría ser usado como una tabla. ¿Ya? Entonces, eso de ahí es la entidad. Ahora, hay dos tipos de entidades. Hay la entidad fuerte y la entidad débil. Esta de acá, por defecto, bueno, es una entidad fuerte. Atributo y columna. El atributo columna está representado de forma así, de forma ovalada. Es básicamente una columna que vamos a usar. Y el atributo lo que hace es simplemente califica a una entidad. Por ejemplo, si nuestra entidad es alumno, el atributo vendría a ser alguna propiedad del alumno que se quiera saber. Cuando uno hace esto, aplica un concepto que se utiliza acá en el libro, que es abstracción. Y vamos a leerlo. Mientras tanto, voy a buscar esto y vamos a leer esa parte. Ya que cuando uno va a definir, por ejemplo, yo quiero crear una tabla alumno, pero ¿qué columnas debería usar? Y cuando hago ese proceso de análisis, básicamente estoy aplicando un concepto llamado abstracción. Y eso está acá en el libro, ¿no? Vamos a ver un poco más acá abajo. Aunque creo que lo tengo en el PPT también. Acá está, orientación a los objetos, que cargue un poco más. Abstracción. Sí, lo dejo ahí para que se pueda ver. ¿Qué es la abstracción? La abstracción se refiere, dice, a quitar las propiedades. Un atributo es una propiedad, es una característica. Y acciones de un objeto. Sí, porque no solamente podemos hacer esto para lo que son propiedades, sino también acciones. Y para dejar solamente aquellas que sean necesarias. ¿Qué significa esto? Diferentes tipos de problemas requieren distintas cantidades de información. Aún así, si estos problemas pertenecen a un área en común, en la segunda fase de la creación de la clase lavadora, por ejemplo, una clase vendría a ser un sustantivo también, se podría agregar más atributos y acciones que en la primera fase. ¿Vale la pena? Básicamente, cuando nosotros reconocemos a una entidad, podemos reconocer qué atributos o qué propiedades tiene. Y si lo hacemos, básicamente estamos aplicando a un concepto de abstracción cuando nosotros decimos, voy a tener un alumno, quiero obtener de él su código de alumno, o voy a generarle un código, quiero obtener su apellido paterno, materno y otras cosas más. Todo esto va relacionado a lo que se quiere obtener de él. Pero quizás, por ejemplo, algún atributo que él tenga, por ejemplo, si es casado o no, de hecho no importa en el alumno. Es un atributo que no importa su estado civil. Esto va a depender mucho de en sí de la información que quieres guardar de él. Entonces, va a haber cosas o atributos que tú vas a recopilar y querer guardar y hay otros que no. Y esto se representa en un atributo de forma ovalada.
Entonces, el conjunto de atributos, básicamente, vamos a utilizar acá un registro para poder llenar cada una de ellas. Básicamente, un registro es una fila. Este atributo de acá, derivado o campo calculado, es diferente. Bueno, la diferencia está, por ejemplo, en que un atributo de un alumno podría ser el apellido paterno, pero un atributo calculado o campo calculado podría ser su edad. Pero, ¿por qué su edad? Pero, ¿por qué sería su edad? A ver si lo pueden responder en el chat. ¿Por qué un campo calculado del alumno podría ser su edad? Les doy un minuto mientras voy un poquito a tomar agua. ¿Ya? Pero ¿por qué creen ustedes que sería el atributo llamado edad un campo calculado? Claro, porque depende de la fecha de nacimiento, pues, ¿no? Porque es un atributo que nace a partir de otro. Claro, muy bien ahí Héctor, Marcelo, Diego, um, Hendrik, Leonardo, Roger, Juan y así. Entonces, claro, es por ello. Entonces, ¿cuál es el principio cuando vamos a diseñar una base de datos? La regla es la siguiente, tienes que preocuparte en los datos que vas a guardar. Un atributo calculado ciertamente no se debería de guardar. Y digo, no se debería con esa expresión porque sí se puede hacer también esto. ¿En dónde está este concepto de que no podría o no debería yo de crear un campo calculado para una tabla? Cuando hago mi diseño de una base de datos, se podría hacer por temas de rendimiento y no se podría hacer si es que quisiera basarme a las reglas de normalización, ya que hay un conjunto de reglas que uno tiene que seguir cuando hace un diseño de una base de datos. Hay algunos que lo aplican y otros que no, pero eso depende mucho de en sí de qué es lo que vas a hacer, ¿no? Más que todo del contexto de la aplicación o del manejo de información. Claro, así como dice Juan, ocuparía un espacio innecesario. Pero a veces que se hace, ¿no? A veces podría hacerse. Mm, entonces, el atributo derivado es eso en sí, en un campo calculado. Hay herramientas en donde se aplica esto. Acá tenemos la entidad débil. La entidad débil, en resumen, es una entidad que también depende de otra entidad para poder existir. ¿Y a qué nos referimos con poder existir? Se refiere a que podemos agregar un nuevo valor en el cual es un registro que está relacionado con otra entidad. Ejemplo, digamos, podríamos usar de ejemplo la entidad factura o la entidad boleta, en donde nosotros como clientes vamos a comprar y si compramos algo se registra una nueva factura. Y si no, no hay ninguna factura que se registre. ¿Por qué? Porque la entidad no pertenece a una entidad de él porque depende de otra entidad, en este caso del cliente, para que pueda interactuar con ella y así poder crear un nuevo registro, así poder existir. Es aquella entidad que depende de otra para poder existir, una entidad débil. Otro ejemplo de entidades débil podría ser, digamos, entre artículo y categoría. Ahí podría ser la tabla de artículos, ya que depende de una categoría para poder clasificarse y demás. Sí, ahora también vemos acá lo que es la llave primaria, PK, atributo principal. Recuerden que todas estas diapositivas van a estar en un enlace que les voy a compartir. Entonces, acá hay reglas también. Debe ser única, no debe estar en blanco, no se puede modificar y acá vemos la representación de un atributo, de una llave primaria.
Acá tenemos la llave secundaria o llave foránea también. La llave foránea viene a ser entonces una llave primaria que migra a otra tabla, a otra entidad. Cuando hablamos de diagramas se llaman entidades. Cuando hablamos ya en un diseño físico vienen a ser tablas. ¿Verdad? Entonces acá tenemos, por ejemplo, zona con un código de zona. Vemos así una entidad fuerte, en este caso, y vemos una entidad débil que es empleado. Tenemos también una relación llamada pertenecer, que en realidad puede ser cualquier verbo que permita una relación entre los dos. Vemos también una simbología de 1 y en el otro de 3 y 1. Esto de acá no solamente se ve acá, sino que podemos tenerlo en otro tipo de modelos. Cuando colocamos, por ejemplo, diagramas de bases de datos, vamos a ver una simbología. Acá, por ejemplo, en SQL Server vemos algo así como un infinito o un 8 volteado y acá una llave. Por ejemplo, si vamos a otros diagramas, también vemos algo así que similar a la simbología. Tenemos acá tres palitos y un palito más y acá uno y uno, en donde nos indica algún tipo de relación. Y eso es lo que es el tipo de relación, también llamado cardinalidad. Y cuando trabajamos, por ejemplo, con otra herramienta llamado diagrama de clases, viene a ser el nombre de multiplicidad. Bien, entonces esto de acá, de una patita, un palito, viene a ser el tipo de relación. Se llama tipo de relación, cardinalidad o multiplicidad, dependiendo del diagrama. Acá se llama tipo de relación. ¿Qué es de la relación entonces? La relación permite la asociación entre dos entidades. Y esto nos va a permitir que nosotros podamos entender más que todo lo que hay en el mundo real y plasmarlo en el diagrama. En el mundo real hay información, ciertamente, y esta información está relacionada una con otra. Es por ello que nace el uso de la cardinalidad para poder graficar en este tipo de diagramas la relación. Hay de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. La herramienta que voy a usar es la herramienta de Visual Paradigm. Hay varias herramientas que se usan para el diseño, ¿sí? Esta es la herramienta que les invito a ustedes a descargar porque, bueno, es gratuita. Si bien es cierto, acá dice prueba, ¿no? Pero hay una forma de tenerlo de forma ilimitada. Entonces, esta es la herramienta que vamos a usar en donde vamos a aplicar esto de acá de la relación de uno a muchos y de muchos a muchos. El video que les voy a compartir de cómo tenerlo ilimitado, bueno, tienen que ir a Google. Vamos a Google, colocamos tal cual Visual Paradigm. Les voy a compartir el enlace. ¿Ya? A ver, colocamos Visual Paradigm como paradigma. Bueno, acá colocamos un clic y acá en probar ahora, try now. Y simplemente clic acá y poder descargar e instalar. No es como que muy popular, ¿no? No lo he visto mucho en el diseño de bases de datos. Generalmente algunas personas usan Erwin, pero nunca, sí lo usé, pero como que no le entendí muy bien ahí algunas cosas que tiene, como por ejemplo, hacer diseños y generar código. Será por temas de que pedí una licencia. Ya, me dan un momento, voy a compartirles el video porque esto de acá también les puede ayudar a ustedes. Ya, entonces vamos a tener que, bueno, ustedes van a tener que colocar algo así de Anthony Code. Está en YouTube. Acá voy a volver a compartir esto.
Ya, bueno, acá en YouTube algo así, ¿no? Como Anthony Code Visual Paradigm, y acá tengo algunos videos sobre ello. Diagrama de clases en Visual Paradigm, y este video de acá es resetear licencia de Visual Paradigm. Ya, este de acá es, voy a copiar este enlace, y ahí en el chat se los dejo. Sí, también lo he usado Rational Rose. ¿Es Rose o Rose? Bueno, sí lo he usado, es más que todo para UML también, ¿no? Pero como que no trae actualizaciones, Lorena. Ese es el tema, ¿no? A veces es mejor usar una aplicación que esté en constante mejora. Por eso te recomendaría esta herramienta. Bueno, continuamos. Entonces, acá está la relación de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. Un ejemplo de esto, bueno, de uno a uno, una relación de uno a uno, si es que no estoy en un error, una relación de uno a uno podría ser una relación entre llaves. En este caso sería dos llaves primarias, ya que una llave primaria sería la misma en otra tabla y así podemos seguir colocando algún tipo de registro asociado al otro. ¿Para qué se podría hacer esto? Se podría hacer en el caso de que no queremos tener muchas columnas en una tabla, entonces como si fuera un tipo de partición, bueno, en una tabla tal y otra tabla tal. Se podría hacer eso. Uno a muchos se usa más que todo cuando, por ejemplo, tenemos una tabla llamada factura y cliente, y en este caso un cliente podría tener una o varias facturas asociadas a él. Una relación de muchos a muchos, tengo un ejercicio acá. De hecho, hubiera usado el ejercicio mejor. Acá en el Word dice ejercicio de bases de datos relacionales. El primero es algo sencillo, laboratorio de cómputo. Entonces voy a desarrollarlo acá. ¿Ya? Ahí en los videos que les he compartido más o menos pueden colocar Anthony Code espacio Visual Paradigm y pueden haber algún tipo de tutorial de cómo usar esta herramienta, porque acá lo voy a hacer un poco más rápido. Me voy a cada diagrama, voy a crear un nuevo diagrama, ¿sí? Y como les dije, el diagrama es entidad-relación, pero claro, existen tres tipos de diagramas, bueno, dentro de él. Acá le voy a dar Next, Entity Relation Diagram, Next, ok. Bien, entonces que cargue ahí. Listo. Ahora, ¿se dan cuenta que acá, por ejemplo, dice algo así como Conceptual Model, Logic? Van a perdonar la pronunciación, dice Logical Model y dice Physical Model. Bueno, hay el modelo físico, el modelo conceptual y el modelo lógico. El modelo lógico es usado para el diseño cuando queremos desde cero crear un diagrama, pero también se puede usar el modelo conceptual. El modelo conceptual, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Les voy a mostrar en un momento, pero por ahora tengan en cuenta que hay tres. Entonces lo que voy a crear es básicamente dos entidades según el primer ejercicio, el primer Word. El primer Word me habla que voy a tener que crear, en este caso, laboratorio de cómputo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Arrastramos simplemente dos entidades y acá empezar a escribir. En este caso, las dos entidades van a ser laboratorio. ¿Ya? Laboratorio. Y acá empiezo a escribir computadora. Ahora tengan en cuenta que es un ejercicio, así como tal, simplemente lo que se busca es entender un poco de las definiciones plasmado acá en este tutorial. Ajá, también hay otra herramienta, dice acá Juan, Twat Data Modeler. No lo he usado, sería cuestión de buscarlo. Y bueno, acá está el laboratorio, acá está computadora, ¿no? Entonces, acá en laboratorio, clic derecho le voy a dar y acá simplemente abrir especificación y acá agregar algún tipo de columna.
Dice acá primary key y algo así como constraint name. Constraint viene a ser una restricción. Sí, porque puede haber restricciones cuando uno tiene que crear algún tipo de diseño. Sin embargo, acá en esta herramienta de frente te da para poder colocar algún tipo de columna, el tipo de dato. De hecho, acá lo que se ve ya es un diagrama físico, ¿no? Porque vamos a tener que colocar algún tipo de dato también. Vamos a ver acá el ejemplo. Ahora sí, tenemos acá género, autor y libro para entender el ejercicio. ¿Ven que acá el género tiene un código? Sí, hay una regla que nos dice que cada entidad debe tener de por sí una llave primaria. Por eso es que cada una de ellas las tiene. Y claro, está subrayado porque es lo que representa en el diagrama, en el componente, ¿no?, del diagrama. El autor, como tal, está relacionado con algo llamado libro. El género también está relacionado con algo llamado libro. Si se fijan acá, género tiene uno que básicamente indica la relación de uno. Y acá en libro tiene una relación de uno a varios, o uno y tres, uno a varios se dice. Lo mismo con autor y acá en libro. Entonces, si se dan cuenta, ¿no? Si se dan cuenta, acá lo que indica es que un autor puede escribir o puede hacer uno a varios libros. Un género puede pertenecer a uno o varios libros. Sí, esto de acá es un ejercicio muy básico, pero ustedes saben que en la realidad lo que sucede es que, por ejemplo, si uno compra un libro, ¿cuántos géneros puede tener ese libro? Bueno, la realidad es que puede haber uno o puede haber varios. Este ejercicio solamente es para entender un poco de qué podemos hacer con esta herramienta. Existe una relación más, que es la relación de muchos a muchos, en donde ya nosotros podemos aplicar lo que sucede en el mundo real. Cuando nosotros tenemos ahí un libro, por ejemplo, y este libro veo en las páginas tales y me dice que tiene un género de drama y tiene un género, por ejemplo, de comedia, realmente me está diciendo que este libro tiene dos géneros de por sí en él. Entonces, este diagrama no sirve para ese caso. ¿Por qué no sirve? Porque acá en el libro yo veo que hay dos géneros. Entonces, este diagrama no. Este diagrama, entonces, ¿qué indica? Este diagrama solamente indica que tu libro, o ese libro tal, va a tener solamente un género. Nada más. ¿Pero por qué dice uno y varios? Bueno, dice uno y varios porque un género, por ejemplo, drama, puede estar en varios libros. Eso significa. Y el autor, lo mismo. Yo no puedo tener en un libro varios autores, pero si mi libro dice que puede haber un autor y un coautor, bueno, no puede haber porque este diagrama no sirve para eso. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Se podría modificar el diagrama. Entonces, en esta relación, si yo encuentro en un libro varios autores que han escrito tal libro, entonces este diagrama vamos a tener que cambiarlo a una relación de muchos a muchos. Una vez más, repito. Entonces, este diagrama me está indicando que en un libro tal o en varios libros, yo puedo tener solamente un género escrito en tal libro y solamente escrito en él un autor y nada más. ¿Y puedo tener atributos de cada quien? Sí, por ejemplo, del autor puedo tener un código, un nombre, un apellido y el libro también. Ahora, ¿pero por qué se tiene que relacionar? ¿Por qué se tiene que hacer algo como esto? Bueno, es que si nosotros queremos preguntar, hacer consultas, ¿no?, de una base de datos que está ahí mi información guardada y, por ejemplo, preguntar, ¿quién ha escrito tal libro? Se puede hacer porque están relacionados a ambas entidades. Lo mismo con el género. Entonces, el fin de poder relacionar tiene como propósito, entonces, para nuestras consultas, ser trabajadas de esta forma, ¿no? O claro, para que la información tenga un sentido completo, como dice Luis. De hecho, es la definición de la oración, ¿no? Que es la oración, es un conjunto de palabras que tienen un significado, un sentido completo. O expresan un sentido completo. Sí, entonces, para eso. Herramientas, usamos, se puede usar JET, se puede usar Visual Paradigm.
En el curso vamos a usar Visual Paradigm, Jet, no porque Jet sirve solamente para poder graficar. Y no vamos a sacarle mucho provecho. Entonces vamos a hacer esto acá. En el primary key voy a agregar una nueva columna. Entonces acá, por ejemplo, puedo colocar esto de acá, creo que era código de... Este de acá creo que era código de laboratorio, ¿no? Y acá tienen algo así como el tamaño del campo y el tipo de dato. El tipo de dato, bueno, le voy a poner un entero. Acá podemos colocar algún tipo de restricción, como por ejemplo que puede ser único. Aplicar también lo que es la llave primaria. Y simplemente OK y puedo agregar uno más. Ya, acá voy a poner de forma general. No voy a colocar muchos atributos. El tipo de dato es simplemente acá string, solamente es cuestión de practicar uno por uno o marchar. Me estaba olvidando. Y acá algún tipo de tamaño del campo llamado 50 y así. ¿Qué significa, por ejemplo, que sea anulable o único? Bueno, único en el caso, por ejemplo, podemos decir, cuando vamos a colocar solamente un dato, un valor, ¿no? En el caso de anulable, vamos a permitir valores nulos o no. Eso significa, por ejemplo, si va a estar vacío o no. Vamos a colocarle acá OK y OK. Entonces algo así quedaría acá. Acá también en computadora hacemos lo mismo. Y creo que esto de acá va a ser grabado, ¿verdad? Y va a estar en el canal de la página de SDC Learning. Y entonces acá también vamos a abrir otra, algo así, acá código de computadora. Le dejo ahí primary key, OK. Y acá agregar otro. Y le pongo, por ejemplo, descripción. No voy a colocar muchos atributos por tema de tiempo. Y acá varchar y ya. ¿Listo? OK y OK. Muy bien, ahí está. Ahora, la relación simplemente se hace creando o simplemente arrastrando, ¿no? Código de computadora arrastramos hacia acá. Ahora, ¿pero por qué debemos de hacer esto? Bueno, acá no lo genera, tengo que crear la llave secundaria, me había olvidado. Vamos a crear acá, agregar código de laboratorio. Y acá colocar el tipo de dato, creo que era esto, OK y OK. Ahora sí, código de laboratorio con código de laboratorio lo tengo que relacionar. Y claro, me pueden decir, pero ¿cómo así? ¿Cómo así tengo que relacionar? Acá tengo una herramienta, voy a ver si me funciona muy bien el Zoom. Tengo una herramienta que dice one to one, uno a uno, la relación de uno a uno, la relación de uno a muchos, one to many, algo así. Y many to one y many to many. Acá lo que vamos a hacer es la relación de uno a muchos. Claro, ¿de dónde sale esta cosa de la relación? Sale de acá del mismo ejercicio. Como estamos empezando desde cero, acá de frente en el ejercicio nos muestra la relación. Anteriormente nos muestra los atributos, después también de computadora. Pero ahora la relación, por ejemplo, en la acá dice una o muchas computadoras pueden pertenecer a un laboratorio. Esto se puede leer también de una o varias computadoras pueden pertenecer a cada laboratorio. Una vez más, imaginen el mundo real. En el mundo real, si han ido a un instituto, universidad o colegio, ustedes habrán visto que hay un montón de computadoras, pero por cada laboratorio. Se busca hacer esto, se busca diseñar una base de datos para que podamos organizar las computadoras por cada laboratorio. Y generalmente cada computadora tiene en el CPU, en mi caso fue así, en mi instituto tenía un código a qué laboratorio le pertenecía. Cosa que si esa computadora estuviera en otro laboratorio y veo su código, me estoy dando cuenta que está mal. Esta computadora no pertenece aquí. ¿Cómo se hace eso? Entonces, mediante la relación. Una o muchas computadoras pueden pertenecer a cada laboratorio o un laboratorio. Un laboratorio que es lo mismo que el caso anterior, solamente que dicho al revés. ¿Por qué se tiene que decir al derecho y al revés? Porque esto nos ayuda a garantizar de que
la relación está de una forma correcta. Es como la división. Yo cómo sé que estoy dividiendo correctamente. Bueno, porque voy a tener que multiplicar después para verificar eso, ¿no? Y así. Entonces, acá tengo que leer al derecho y al revés. Y ambos dicen lo mismo. Una o varias computadoras pertenecen a un laboratorio. Un laboratorio tiene una o varias computadoras. Y eso se tiene que mostrar aquí en el diagrama. La relación, entonces, acá me dice que una o muchas es por el lado de computadoras. Entonces, la relación va a ser de many to one to many. En computadora va a ser la relación de muchos. Voy a colocarlo tal cual para no equivocarme. Primero sería computadora y después laboratorio. Y ahora, como dice uno o varias, primero elijo lo que es many to one. Clic, clic sostenido en código de laboratorio de acá y clic sostenido acá en código de laboratorio. Me va a salir esto, algo así como esto, y esto indica la relación. Automáticamente acá muestra algo así como una diferencia entre su gráfico. Bueno, esto de acá también yo le puedo colocar algún tipo de texto o incluso puedo ver, bueno, algún tipo de especificación. Y acá me dice las llaves secundarias que se están relacionando. De la tabla laboratorio, el código de laboratorio. De la tabla computadora, código de laboratorio. La relación es una asociación entre dos partes o dos atributos en común. Entonces, de esta forma se aplica la relación. Hay varios ejercicios en este Word. Este de acá, por ejemplo, es de Pokémones y es lo mismo. Sí, es lo mismo. Voy a tener que hacer esto también. Bueno, rápidamente van a perdonar ahí y acá para explicar la relación de muchos a muchos. A ver, acá en uno es, recuerdo que era especie. Voy a colocar algún tipo de columna y acá voy a colocarle, por ejemplo, código de especie, llave primaria y también alguna descripción nada más. Ya, entonces acá algo así sería. Y hago lo mismo en este, obviamente es otro archivo, pues, ¿no? Otro diagrama, pero bueno, acá sería Pokémon. Sí, sería especie Pokémon. Entonces acá en columnas coloco código de Pokémon. Y acá creo que me olvidé que era una llave primaria. Ahora sí. Agrego otra y acá le pongo descripción. El tipo de datos, bueno, acá es varchar, cosas así. Creo que el otro no le puse. Ah, bueno, ya no importa. Entonces, especie y Pokémon. Ahora, acá en Pokémon voy a tener que crear la llave secundaria, según el segundo archivo, según el segundo ejercicio. Entonces, acá, por ejemplo, es lo mismo que el anterior. Creamos Pokémon, creamos especie, le podemos colocar los atributos tales y luego acá leer la relación. Uno o muchos Pokémones me indica que Pokémon, ciertamente, acá, en la herramienta, Pokémon debe tener la relación de 3, así como está, uno o muchos. Ajá. Y acá en especie debe de estar la relación de 1. Sí, eso es lo que me indica acá el ejercicio. Entonces, uno o muchos Pokémones pertenecen a una especie. Algo así sería. Sería many to one y acá clic sostenido y así de esta forma. Y automáticamente acá, si se dan cuenta, en Pokémon crea especie, code, especie. También otro principio, otra regla es que acá el tipo de dato que está aquí, por ejemplo, que es integer, es lo mismo que acá. Por temas de reglas, ¿no? Esa es la relación de uno a muchos que han estado viendo. ¿En dónde se ve una relación de muchos a muchos? En este siguiente ejercicio, que es básicamente el mismo que el anterior, solamente que la relación, por ejemplo, acá ya no es de uno a muchos a uno, sino es una relación de uno a muchos por ambas partes. Un ejemplo de relaciones de mucho a mucho, en el caso de libro y género. Un género puede tener varios
puede estar en varios libros, ¿verdad? Y un libro puede tener a su vez varios, varios géneros. Otro ejemplo más exacto. A ver, podría ser registro académico. Ahora vamos a ver acá en el chat. A ver, digamos que Juan José Zúñiga está en el curso en un curso de SQL, pues, ¿no? Ya. Entonces, él está en un curso de SQL, él. Y también está en el curso de matemáticas. Juan es su alumno. Alumno está en dos cursos. Miremoslo así como una relación de él, que es uno, hacia cursos que es varios. Es una relación de uno a varios. Pero él no es el único alumno. Si lo leemos ahora al revés, ¿curso puede tener solamente un alumno? No. El curso de matemática puede tener varios alumnos. A su vez, el curso del SQL puede tener varios alumnos. Esta explicación de la relación de muchos a muchos, vamos a verlo obviamente más detallado en un tema ya del curso, pero es algo así. Véanlo como una relación, un ejemplo de muchos a muchos. Y ustedes podrían dar más ejemplos de una relación de muchos a muchos. Por ejemplo, si tanto al derecho y tanto al revés ustedes encuentran ese tipo de relación, vamos a definirla entonces como una relación de muchos a muchos. Una relación de uno a uno, en el caso no de una boda en el cual un esposo está casado solamente con una esposa y no puede tener más. Una relación de uno a muchos, la factura con el cliente. Un cliente puede tener varias facturas a su cargo. Una relación de muchos a muchos. Otro ejemplo podría ser, como les dije, ¿no? El caso del registro académico, pero puede haber más. ¿En dónde ver esto? Más que todo para poder entender algo práctico, algo en un diagrama. Vamos a verlo acá. Vamos a verlo acá. ¿En qué casos podríamos ver una relación de muchos a muchos? A ver, voy a cerrar esto. Mm, claro, es un buen ejemplo, Juan José, solamente que, sí, eso es en el ejercicio, ¿no? En la práctica ya. Un ejemplo más para alguien que está comenzando, pues, ¿no? Mm, recuerden, una relación de muchos a muchos se identifica cuando hay una relación mediante un intermedio, mediante un mediador, mejor dicho. ¿Cómo es esto? Imaginemos, eh, queremos conocer a alguien y ese alguien pues no nos conoce a nosotros por ahora, pero tenemos un amigo en común. Nosotros con esa persona tenemos una relación de mediante este tercero que es nuestro amigo en común. Es una relación transitiva. En un momento, a ver, acá en las diapositivas creo que está el tipo de las relaciones. ¿Ya? Entonces, esa relación va a ser llamada una relación transitiva. Una relación transitiva es una relación por medio de un tercero y se usa en la relación de muchos a muchos. A ver, voy a buscar acá algún tipo de diagrama o modelo, o bueno, lo voy a tener que hacer acá. Bueno, ¿ya? Entonces vamos a borrar esto. Y acá en código de especie voy a tener que borrar también esto para terminar este ejercicio. La relación que ya estaba aquí era una de uno a muchos. ¿Cómo se hace de muchos a muchos? Many to many. Clic sostenido. Tengo que eliminar código de Pokémon aquí, solamente me quedo con las llaves primarias, si se dan cuenta. Y ahora sí, clic sostenido acá. Y fíjense qué es lo que ha pasado. Automáticamente el programa, bueno, ya lo reconoce o ya lo sabe. El programa dice, si voy a hacer una relación de muchos a muchos, el principio es que yo tengo que crear otra tabla más, otra entidad más. Esta entidad se le conoce como tabla transitiva. Creo que también se le llamaba tabla pivot table o algo así, creo, pero se le llama tabla transitiva, ¿ya? Tabla transitiva, ¿por qué? Porque permite esa relación mediante dos partes. En este caso, en el ejemplo que les estaba diciendo de los amigos,
Este de acá podría ser el amigo A, amigo B, y estos dos se quieren conocer y lo hacen a través del tercero, el amigo en común. En este caso, Pokémon, para que pueda colocar yo varios Pokémones asociados a una especie, tendría que hacerlo por medio de Pokémon especie. Podría decirles un ejemplo más. En el caso de Pokémon, sería, digamos, un Pokémon podría ser, en este caso, Pidgeotto, que puede tener dos especies. Puede ser, por ejemplo, normal y volador. Y a su vez, la especie que es normal puede estar asociada con varios Pokémones. Puede estar con Pidgeotto, que ya está, que puede estar con otro Pokémon, por ejemplo, Chansey. Tanto y al derecho y al revés, uno y uno puede tener varios asociados a él. Entonces, ¿cómo se plasma esto en un diagrama? Se hace a través de un mediador. Esto es una relación de muchos a muchos. Esto es una relación de uno a muchos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se ve acá. Obviamente no me puedo extender con varios ejercicios, pero espero que se haya entendido esa parte. Y si no, les invito, bueno, uno en el canal de SDSR Learning y en el canal, bueno, en mi canal, bueno, de Anthony Code, que también hablo un poco más sobre ese tema de bases de datos. Bases de datos, Anthony Code, ahí sale. Bueno, en el modelo de entidad de relación extendido, ¿qué hay? Es lo mismo que el anterior, solamente que recoge algo principal, que es el tema de generalización. Con los constructor de consultas SQL, ¿te refieres a generar código SQL de lo que estás haciendo? ¿O del diagrama? Así como Rational Rows. Sí, eso lo puede hacer. De hecho, como les digo, en el canal van a encontrar algunas cositas más ahí de SQL, donde pongo uno que es generar código SQL. Bueno, voy a tener que entrar a YouTube. Pero bueno, mientras tanto les voy hablando de generalización. ¿Qué diferencia hay entre el modelo entidad-relación extendido con el modelo entidad-relación? La generalización. ¿Qué hace esto? Por ejemplo, ustedes van a diseñar una base de datos para una tienda. Y en esa tienda, bueno, no es pequeña tienda, es una tienda mediana, en donde hay tipos de trabajadores. Esa palabra llamado tipos indica que vamos a aplicar generalización o alguna especie de herencia. ¿Por qué herencia? Porque vamos a tener que colocar un atributo, de hecho, varios atributos que son lo mismo hacia otra entidad. Puedo tener una entidad empleado, puedo tener una entidad jefe, y los dos tienen los mismos atributos: un nombre, apellido, paterno, materno, email, correo, contraseña, usuario. Básicamente lo mismo. Entonces, para no repetir, aplico este concepto llamado generalización. Entonces, así que Lorena, te invito a buscar algo así sobre Visual Paradigm en lo que es acá, pues no, incluso acá hago ingeniería inversa de bases de datos en Visual Paradigm, genero código a partir del diagrama, de lo que estás diciendo, Lorena. Ya, entonces de eso se trata la generalización, tener que, en vez de, por ejemplo, acá tengo algo así, tengo empleado, tengo tres tipos de empleados, puedo crear tres tablas, o puedo crear una, y dentro de ellas puedo colocar, por ejemplo, algún atributo para no repetir en los demás. Esto ahorra espacio, obviamente, o memoria. Un ejemplo más de esto podría usar acá, bueno, diferentes tipos de empleados, y al final, usando atributos en común, lo que hago es crear en una tabla solamente aquellos atributos tales. ¿Y cómo lo diferencio entre uno y otro? Bueno, a través de una llave puede ser. O sea, tratar de unir, cada vez que yo vea el término tipos, hay tipos de empleado, tipos de pago, métodos de pago, y todo tenerlo en una sola tabla y solamente hacer una diferencia con un atributo. Muy bien ahí. Entonces, agregación es otro concepto más que está en el libro. Esto es cuando, por ejemplo, vamos a usar, les muestro acá el ejemplo de autor, edición, entrega y libro. Es otro concepto más acá en relación extendido.
Y acá algo así. Bueno, tenemos autor, edición, libro, entrega. La relación entre uno y otro. Y bueno, más que todo en el diagrama modelo entidad relación extendido está ese concepto. Pero acá en el diagrama de clases, que también sirve para modelar aplicaciones, ¿verdad? Voy a tener ya todo lo que trae la orientación a objetos también. Básicamente acá también aplico lo que es la herencia con el fin de ahorrar espacio. Por ejemplo, tengo 3 tipos de empleados. Los 3 tienen lo mismo, mismos atributos, lo que es ID, paterno hasta password. Y al final, en vez de tenerlo así, lo tengo así. Esto es el diagrama de clases. Es un tema vieja escuela. Claro, va a haber código también, Rocío. Solamente que acá estamos viendo quizás la parte un poquito larga y tediosa, bueno, de la teoría. Pero esto ayuda mucho a comprender después qué vamos a hacer. Y acá también, ¿no? Por ejemplo, otro concepto más, bueno, el mismo, ¿no? De usuario y al final tengo hijos, clases hijas. De hecho, si vamos a hablar de generalización, ¿por qué se llama así? Porque si leemos de abajo hacia arriba, estamos aplicando esto, generalización. Y si hablamos de arriba hacia abajo, estamos diciendo o estamos haciendo una especialización. Y eso al final es una tabla. El diagrama de clases también es, creo que era Lorena, ¿cierto? Podemos aplicar de un diagrama de clases a hacer un diagrama de bases de datos. Sí, y bueno, esto de acá, ¿qué habla? No solamente SQL se usa hoy por hoy, bueno, para manipular datos. También hay algo así conocido como el ORM, que es un conjunto de herramientas que sirve también para aplicar consultas a una base de datos desde un lenguaje de programación. ¿Sí? En el curso vamos a ver algo como una aplicación en Laravel, ya que, bueno, me dedico a lo que es desarrollo de aplicaciones web. Me gusta programar aplicaciones mediante esta herramienta. Y acá hay una herramienta llamado Eloquent en este framework llamado Laravel, donde también hacemos una especie de consulta, pero a través de esto. Ahí tenemos usuario. Incluso acá en la herramienta dice sincronizar con un modelo entidad-relación. Bueno, tenemos la tabla. Y ahora sí, la agregación en un concepto más gráfico. Tenemos comida, tenemos sopa, ensalada, plato fuerte, postre. Ahí tenemos una restricción que dice, oh, cuando uno va a comer, te dicen, bueno, ¿qué quieres comer? Quiero comer una ensalada o una sopa. Te dice que elijas una de ellas, no las dos. Esta es una restricción y esto de acá se ve representado en este diagrama. La clase, en este caso, no la clase padre, sino la clase que tiene el todo sería comida y abajo tenemos algunas clases que se asocian a él. Es un tipo de relación. Una diferencia entre agregación y composición está en el tema de que yo puedo ir agregando varias entidades asociadas a otra entidad. En este caso no son entidades, son clases. Pero eso yo puedo hacer mediante siempre y cuando tengo una relación de agregación. Una relación de composición es un poco más fuerte. Es fuerte, de hecho. Así como decía su compañero, creo que Juan, en donde yo puedo utilizar una relación de una tabla factura con detalle. La tabla factura con detalle sería una relación de composición. Nosotros lo vemos en un ejemplo un poco más sencillo, ¿no? Tenemos árbol, tenemos hojitas. Si tú quemas el árbol, por consiguiente, estás quemando las hojas. Esto significa que estamos frente a una relación de composición, ya que el árbol se compone de hojas. Otro ejemplo, digamos que tú tienes unas ventas asociadas a ti en una factura.
¿Qué pasa si a ti te eliminan como cliente de esa empresa? Por consiguiente, tendrían que eliminar todas las facturas asociadas a ti. Las facturas serían tus hojas. Tú serías el árbol. Entonces, es ese ejemplo. En una composición, un componente puede morir antes que el objeto compuesto. Si destruye al objeto compuesto, también destruirá a los componentes. Si quemamos o destruimos el árbol, vamos a eliminar las hojas. Esto se ve acá, factura y factura de detalle. Si yo elimino una factura, por consiguiente, estoy eliminando todo lo que tiene la factura. Productos asociados a él, la cantidad, el precio de venta, asociado a tal cliente. Y acá tenemos una factura. Tenemos el número 5, que es la factura de detalle. ¿Sí? Entonces, esto es el uso de las herramientas y de esto se trata el hecho de modelar bases de datos. Básicamente es usar algún tipo de diagrama, sea cual sea, con el fin de estudiar casos. Acá en este Word ustedes tienen algunos ejercicios básicos, poco a poco, en donde van a ver algún ejercicio un poquito más complejo quizás, y para que puedan ir practicando, para que puedan desarrollar y diseñar una base de datos de cualquier tipo de negocio, siempre en cuando conozcamos cuáles son los principios o reglas que hay para hacerlo en SQL Server. En SQL Server es muy claro. De frente nos da lo que es la herramienta para poder hacer código, crear código y todo ello. Sin embargo, sin la base teórica puede haber algún tipo de problema o error. Ahora, el webinar va a quedar hasta ahora, ¿sí? Pero hay temas que que me faltaría, pues, ¿no? Concretar para que todo esto quede como que más completo. Y uno de ellos es el modelo de datos y otro que quizás lo hagamos la próxima semana sobre normalización de bases de datos. En el modelo de datos, de forma rápida, nada más les digo que acá estaba el hecho de un modelo conceptual que solamente se usa así, se representa así, y un modelo lógico. Sin embargo, yo veo tablas y veo más cositas, veo atributos. Esa es la diferencia. El diagrama físico, miren la diferencia. Está lo que es el tipo de dato, entero, 10, cosas así. En el modelo físico hay más cosas como comandos, DDL, DML, según el diagrama también, y dependiendo de cada motor, de cada gestor. ¿Sí? Cosas así. Entonces, esto es lo que hay en el modelo de datos. Básicamente, un modelo de datos lo que hace es representar el diseño lógico de una base de datos. Y otro concepto más de normalización, que bueno, ya lo haremos en el próximo webinar, donde voy a tener que agregar más formas normales. Anteriormente había hecho esto, pero voy a tener que agregar más formas normales para poder ver eso para un caso y que sea entendido, ¿no? Para todos. Bien, entonces, bueno, solamente para terminar también decirles que acá hay un formulario que les voy a compartir para que por favor lo llenen. Wow, es un tremendo. El tema de normalización sería así como este. Claro, ¿no? Espero que se haya entendido, más bien, Marcelo. Sí, vamos a compartirles hay ejercicios. Voy a proponer algunos ejercicios más para ir mejorando para el próximo webinar. Hoy día quería pedirle a uno de ustedes que también me ayude con el tema del Visual Paradigm, pero ya lo haremos en otra ocasión, pues, ¿no? Bueno, algún tipo de pregunta que tengan, un favor, regístrense en este formulario y ahí pueden seguir, bueno, a la página
Y bueno, también dejo mi canal por si acaso. Ah, y el enlace de los materiales están acá. Vamos a ver en GitHub. Les recomiendo mucho que tengan una cuenta acá en esta página, aquellos que no lo tienen, ¿no? Ya que acá suelo compartir material. Les comparto el enlace. Entran a la web. Se van acá donde dice código, y acá descargar como sitio. Clic, descargan y ahí tienen el PPT, los ejercicios. Sí. Y claro, me faltó agregar el libro. Es muy importante. Lean el libro. El libro no tiene palabras técnicas. De hecho, lo pueden imprimir y leer en el carro, poco a poco. Si me preguntan a mí, por ejemplo, no leí de frente, leí una parte y después al siguiente día leí lo mismo y pude comprenderlo mucho mejor. Y así, así, así. Iterando. Bueno, les recomiendo mucho la introducción OML hasta lo que es introducción, no, a lo que es hasta el número 5. Lo que viene a ser, por ejemplo, del 6, introducción de casos de uso, esos son otros diagramas. Sí, queda grabado Sánchez Navarro, Juber, en el canal de SDS Learning. En mi canal también lo voy a compartir. El libro, Eduardo, descárgalo así, mira, te voy a compartir el enlace. UML en 24 horas, ingresas acá. Y simplemente ahí, clic y lo descargas. Hay otros libros, obviamente, pero este es el libro que me ha ayudado a entender esto de los diagramas. ¿Qué es UML en general? O en resumen, es un conjunto de diagramas que sirven a los analistas, que son personas que transforman los problemas en soluciones a través de diagramas. Como los arquitectos, ¿no? Algo así. Entonces, los diagramas, acá hay un montón de diagramas. El diagrama de clases también les invito a que puedan leer. Y no usa palabras técnicas para poder comprender el tema. También hay un tema de normalización que vamos a ver el próximo webinar. Sí, y bueno. Listo, entonces, si no hay ningún tipo de duda o pregunta más, que les haya agradado, bueno, el webinar y que tengan una buena noche hoy día, que es miércoles, ¿no? Sí, nada más. Muy bien, gracias, Rubén. Lorena, puedes encontrarlo en el canal de YouTube de SDS Learning y también puedes encontrarlo en mi canal, que en un momento lo subo. Muy bien, muchas gracias. Ah, se llama Anthony Code. Ya les voy a enviar el canal, ¿no? A ver. Ahí está. Muy bien, gracias. Cuídense. No, 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 no.